Buenos días y muchas gracias. Buenos días y muchas gracias desde el espacio Palabras Compartidas de Ediciones La Luz. Nos venimos a compartir secretos y misterios, como también decía Lisette. Me encomiendo a la protección del espíritu de Espina. Escogimos esta foto que obviamente no es una foto profesional, es una foto familiar en el jardín de Silvia y José María, Silvia Rodríguez Rivero y José María Vitier. Y esta foto tiene en común algo en común con un retrato que hizo Fidelio Ponce de Fina muy joven. En aquel retrato de Fina, casi una niña, Fidelio retrató a Fina en todas las edades, a pesar de que estaba retratando a una niña. Y esta foto de Fina ya anciana montando columpio, pues a mí me parece que también es Fina en todas sus edades. Ya es una ancianita y está montando columpio, está jugando en serio, como juegan los niños. Y por eso a mí me conmueve mucho esta foto y me alegra compartirla con ustedes y que nos acompañe hoy. Antes de empezar a hablar de Cintio y Fina y su relación con Francia y el francés, quiero compartir otra cosita con ustedes, que es que ayer José María me decía, hablando por teléfono, que nos recordaba que Cintio y Eliseo Diego se conocieron desde el colegio La Luz. Y nosotros, que todas las personas que estamos aquí, que creemos en el poder de las palabras, porque conocemos el poder de las palabras, pues me pareció que sería algo hermoso de compartir esta coincidencia. O sea, toda esta historia de la cual estamos intentando contar fragmentos, inició de alguna manera en La Luz. Así que allá vamos. Está anunciada la conferencia como Francia y el francés en Fina García Marrús. Pero todos los que estamos aquí sabemos que Fina García Marrús no se puede contar sin Cintio Vitier. Entonces estaremos hablando de Fina García Marrús y de Cintio Vitier, y sabemos también todos los que estamos aquí que la historia de Cintio y Fina no se puede contar sin Orígenes. Así que también estaremos hablando de Orígenes. Cintio y Fina son conocidos justamente como inmensos poetas, inmensos pensadores, ensayistas, grandes estudiosos, probablemente los más grandes estudiosos de la obra de José Martí. Pero hay una faceta quizá menos conocida, que es la de traductores. Cintio y Fina, más Cintio que Fina, en honor a la verdad, y por caminos distintos, pero Cintio y Fina fueron grandes traductores, y dentro de esa obra como traductores el francés ocupó un lugar especial, y de eso estaré hablándoles esta mañana. Las relaciones de Cintio con el francés son muy tempranas en el tiempo. Cintio, yo no sé si saben que antes de ser escritor quiso ser violinista y fue un ejecutante consumado del violín.
De hecho, en las actividades de su centenario, las obras que se tocaron con el violín de Cintio, que es una joya que atesoramos. Pero Cintio estudió violín con un profesor matancero que había estudiado en España, en París, se instaló después en los Estados Unidos, pero que había pasado por París. Y como estas relaciones de ósmosis son siempre tan ricas y tan intensas, pues resulta también que después este profesor Torroella tocó mucho con otro cubano, Joaquín Nin, que es el padre de la padre cubano de la gran escritora francesa Anaïs Nin. Y esto está un poco descosido probablemente, pero son intercambios de vidas y de experiencias que hemos descubierto y que también me agrada compartir. Fina le llamaba a Cintio mon professeur. De hecho, hay un poema de Fina que tiene ese exergo, a Cintio mon professeur. Cintio le daba clases de francés a Fina, y empiezo con esto porque a esto volveré para terminar. O sea, recuérdenlo porque a eso volveremos. Cintio y Fina, como todos sabemos, miembros del grupo Orígenes, y esto nos lleva pues a Orígenes. Orígenes fue, no tengo que explicarle a este público, probablemente la más grande de las muchas grandes revistas literarias que hubo en Cuba en el siglo XX. Y una de las cosas que hizo grande Orígenes no solo fue la calidad y la cantidad de autores cubanos que en ella publicaron, y la cantidad y calidad de escritores cubanos que para ella ilustraron, sino que Orígenes permitió que sus lectores tuvieran acceso a lo mejor de la literatura universal de su época en excelentes traducciones realizadas por Lezama, por José Rodríguez Feo, pero sobre todo por Cintio Vittier. Entonces voy a compartirles. Cintio traduce en el año 1951 y aparece publicado en Orígenes en 1952 un golpe de dados de Stéphane Mallarmé, que les vamos a mostrar en las dos, o sea, en la edición francesa de Un golpe de dados, y después en la edición de Orígenes, en la traducción de Cintio Vittier, para que puedan apreciar además el cuidado editorial, el primor editorial y el reto editorial que debe haber significado para UCAR, la imprenta de Orígenes, hacer esta composición para que la traducción cubana, la traducción de Cintio Vittier, apareciera publicada en Orígenes con total fidelidad a la publicación original. Lo estamos viendo, la francesa, y entonces por favor estamos viendo el prefacio. Si podemos bajar, vamos a ver que es una obra que además de haber sido revolucionaria desde el punto de vista conceptual y desde el título, un golpe de dados jamás abolirá el azar. Esta revolución conceptual que significó esta obra se refleja también en su forma. ¿Me puede decir la sala, retroalimentar por favor si lo estamos viendo? Todavía. Por ejemplo,
y aunque no se vea, no es para leer, aunque se reduzca un poquito, para que se vea el poema en su forma, y si puedes, otra página, ahí está perfecto. Cintio acomete, levanta el guante del inmenso desafío que debe haber representado traducir esta obra tan compleja. Y Orígenes, por favor me pones la versión en español, casi en una edición facsimilar, o sea, adopta exactamente la misma forma. Qué belleza esa portada de Orígenes. Y como ven, Orígenes reproduce el poema integral y con exactamente la misma forma. Un golpe de dados jamás abolirá el azar, un coup de dé, ni jamais abolirá el azar. 2 años después de haber acometido esta empresa, Cintio traduce y publica en Orígenes en 1954 las Iluminaciones de Rimbaud. Y en esta obra me voy a detener, y en esta traducción me voy a detener por varias razones. Hasta el día de hoy, cuando uno estudia toda la estimativa crítica sobre la obra de Cintio, traductor, y sobre las traducciones de este poema, de este libro de Arthur Rimbaud, se considera que la traducción de Cintio del año 54 no ha sido sobrepasada. Y no lo digo yo, desde la casa Vitrier García Marrux, les dejaré testimonio para que lo consulten de cómo los estudiosos de esta obra, Iluminaciones, y de sus traducciones, consideran que la traducción al español de Cintio es la que mejor apresa, creo que es el caso de decirlo, el ritmo y la respiración de Rimbaud. Pero les voy a leer, con su permiso, lo que decía Cintio sobre este libro y sobre su traducción. En el periódico La Jiribilla, en 4 entrevistas que aparecieron en La Jiribilla, Rosa Miriam Elizalde publica en forma de entrevista largas horas de conversación con Cintio y Fina, y que les recomiendo que encarecidamente que lean, son unas entrevistas maravillosas. Y Rosa Miriam le dice a Cintio: vi que sale otra edición de sus Iluminaciones. Y Cintio le responde: se acaba de publicar la 6ª edición de las Iluminaciones. La traducción que hice de este libro de Arthur Rimbaud, que él escribió entre 1873 y 1875. Lo traduje, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Nadie sabe francés lo suficiente para traducir a Rimbaud. Fue este un atrevimiento mío enorme. Este es el libro más importante que he publicado en mi vida. Yo creo que yo podría detenerme aquí, dar por terminada el conversatorio y decir, bueno, pues les he traído la traducción de las Iluminaciones de Rimbaud por Cintio, que era lo que él consideraba su obra más importante. Muchas gracias, buenos días. Le pregunta Rosa Miriam: ¿cómo puede decir semejante cosa? Y Cintio le responde: sí, Rimbaud es un genio de la poesía mundial de todos los tiempos. Tú sabes que comenzó a escribir a los 10 años y a los 17 ya era el poeta sumamente original que conocimos. Dice otras cosas y después continuó: esta traducción la hice en 1951 y tuve el honor de tener como oyentes a Luis Cernuda y otros grandes poetas, aparte de Lezama, que siempre iba a mis conferencitas de la época y yo a las de él
desde luego. Fueron las famosas conferencias del Liceo de La Habana, que ahora es la Casa de Cultura de Plaza, donde, por cierto, también dictó Cintio las conferencias que después se conocieron como lo cubano en la poesía. Además de, o sea, solo voy a mencionar, porque si no sería muy extenso, 3 de las grandes traducciones que hizo Cintio del francés. Ya hablamos de Un golpe de dados de Mallarmé, ahora hablamos de las iluminaciones de Rimbaud, y quiero compartir con ustedes también un fragmento de los fragmentos de Narciso de Paul Valéry. Y les propongo que escuchar en primer lugar el fragmento en la voz de Paul Valéry, y yo después leeré en español el mismo fragmento en la traducción de Cintio, para volver a esto, porque esto que se dijo de que Cintio había apresado la respiración de Rimbaud en las iluminaciones, pues yo creo que también es cierto en el caso de los fragmentos de Narciso de Paul Valéry. Entonces, por favor, vamos a escuchar a Paul Valéry leyendo un fragmento de los fragmentos de Narciso. Je déplore l'éclat fatal et flou, l'isolement de moi, fontaine environnée, l'hiver mes yeux dans un mortel azur, mes yeux mêmes et noirs et mon âme étonnée. Profondeur, profondeur, songe qui me voyait comme il verrait notre vie. Oui, je suis cheval de vie vous voyez, votre corps petit envie. Laissez sombre d'esprit cet ouvrage anxieux qui se fait dans l'âme qui veille. Ne cherchez pas en vous, n'allez surprendre aux cieux, le malheur d'être une merveille. Trouvez dans la fontaine encore des riceaux. Que voici mon tout corps de vie. Podría escucharlo para siempre. Escuchamos a Valéry, dice Cintio: cuánto deploro tu brillo fatal y puro, con tan blanda molicie, fuente por mí rodeada, donde en mortal azur han bebido mis ojos, los mismos ojos negros de tu alma sorprendida. Profundidad, profundidad, ficciones que me veis como a una vida ajena. Decid, no soy yo aquel que imagináis vosotras, vuestro cuerpo os da envidia. Suspended, oh sombríos espíritus, la ansiosa obra que se hace en el alma que vela. No busquéis en vosotros, ni en celestes sorpresas, la desdicha de ser un prodigio. Encontrad en la fuente un cuerpo delicioso. Y yo creo que podrían leerse superpuestas en tiempo real, escuchar la voz de Valéry y una lectura en español por encima, tanto el ritmo, profondeur, profondeur, profundidad, profundidad, titre, decir, es realmente de una gran belleza. Por supuesto, todos estos materiales se van a quedar aquí en Ediciones La Luz, a disposición de todo el que quiera tenerlos. Y Cintio, por supuesto, a través de Cintio llegamos a Fina. A mí siempre cuando hablo de Cintio y Fina me gusta empezar hablando de Fina, pero en este caso el camino es inverso, por lo que les decía ahorita, porque Fina decía que Cintio era su profesor. Preparando este trabajo nos pasaron cosas muy raras. De hecho, yo tengo aquí una carpeta que se llama Misterio, porque aunque Cintio y Fina viajaron juntos a Francia en más de una ocasión, hay un viaje que cuando uno lee la obra de Fina, uno piensa que fue un viaje que ellos hicieron juntos, porque Fina fecha los poemas París,
septiembre de 1949, por España y Francia 1950. Pero resulta que también hemos encontrado las cartas que Cintio le escribe a Fina desde París. O sea que las dos cosas parecen obvias. Una, que Cintio hizo el viaje solo, y otra, que hicieron el viaje juntos, porque Fina fecha los poemas como si hubiese estado en París. Pero sabemos que no estuvo, que no hizo ese viaje. Y entonces es algo extraordinario porque cuenta cosas de París que estaba viendo Cintio y que Cintio le contaba en sus cartas. Y eso, yo no sé a ustedes, pero a mí me pareció profundamente conmovedor e ilustrador de esto, de que realmente, a pesar de que tienen, literariamente hablando, personalidades bien distintas, fueron una sola persona, Cintio y Fina. Uno piensa, por ejemplo, que Cintio siempre fue católico, pero Cintio viene de una... que Fina siempre fue católica, pero viene de una tradición cristiana, cierto, pero protestante. Pero terminan siendo una sola persona. Y este influjo que ejerció Cintio sobre Fina, en el caso del francés, tuvo un resultado extraordinario para nosotros lectores, porque entonces Fina le dedica mucha poesía a Francia, mucha poesía a lugares de Francia. Es casi documental su relación poética con Francia, y entonces pues les voy a compartir algunas cositas. Hay un poema de esto que les decía, de que Fina escribió como si hubiese estado en Francia, cuando el que estaba en Francia era Cintio. Se llama Himno, y Fina fecha el poema y dice: por España y Francia, 21 de septiembre de 1949. Pero él estaba en la hora. Les voy a compartir. Publica los poemas arqueológicos dedicados al Museo del Louvre. Poemas como si estuviera paseando por los jardines de las Tullerías, por el Jardin des Tuileries, y estoy buscando el poema que le dedica a Rimbaud. Dice Fina de Rimbaud: Rimbaud, muchacho, tú no eres testa de oro, tú no eres Louis Lane, ellos quieren ser como tú. Rimbaud, demonio, tú no eres la tentación, tú no eres Fausto ni Luzbel, ellos quieren ser como tú. Rimbaud, mercader, tú no eres el que vende los fusiles a un rey, tú no eres el animal de la luz en arar, ellos quieren ser como tú. Rimbaud, ángel, tú no eres el amante de Verlaine, tú no eres el hermano de Isabel, ellos quieren ser como tú. Rimbaud, tú no eres el que tú quisiste ser, tú quieres ser como tú quieres ser como tú. Este es un poema de 1996, lo cual nos demuestra que esta relación con el francés que empezó, y con Francia que empezó siendo ellos tan jóvenes, los acompañó toda su vida. De hecho, una parte de los poemas de Fina con tema francés están fechados entre el año 49 y el año 50, y la otra parte al final de la década de los 90.
40 años después, 50 años después. Y bueno, tiene otra cosa muy, muy presente en Fina, son los títulos en francés, o los exergos en francés. Oisif Jeunesse titula poemas en francés. Lección 8, l'automne, que es donde dice a Cintio, un profesor, el hipopótamo, que es un poema delicioso, dedicado a un hipopótamo en un zoológico de París. Tiene un extenso y hermosísimo poema, del cual ella misma dice: recuerdo de la primera vez que vi la valse, invitada por unos amigos, la valse de Ravel, de Maurice Ravel. Aimable fille du printemps, que es este famoso poema de Schiller, La Violeta, publicado originalmente en francés. Todo esto yo les dejo los poemas en español, en las mejores traducciones que encontramos, incluyendo las de Alfonso Reyes. Pero fíjense que Fina, que por supuesto no podía medirse con el español en toda su extensión, escogió para algunos de sus poemas títulos en francés. Y les recomiendo, no lo voy a leer, es realmente largo y quisiera compartir con ustedes otros pequeños tesoros. Les recomiendo mucho el poema El salmista principal, dedicado a Sergio, a su hijo Sergio Vitier. Pero se los recomiendo especialmente porque en este poema dice Fina: aprendió en el palacio y el desierto lo fuerte y lo débil, lo fuerte y lo áspero, los llambos del corazón. Pero ella misma apunta en una nota al poema que aclara esto. Dice: Claudel llamó a estas alternativas de ritmos contrarios yin y yang de los chinos, en reflexiones sobre la poesía, el jambo fundamental. Y este poema es muy ilustrativo, en particular, discúlpeme, de algo que también llegó a ser un rasgo de cierta poesía de Fina. José, tú puedes, lo que le decía Lezama a Fina. Bueno, en el poema a nuestro Lezama, escribe Fina, empieza así el poema. Ella empieza como recordando algo que Lezama le decía: Fina, escríbame una elegía con esos versos largos que usted hace a los Claudel. Escríbame nuestras memorias de origen. Usted es buena memorialista. También decía defiéndame, cuando mis enemigos me ataquen, defiéndame. Porque mi abuela podía ser muy apasionada y ¿cómo se llama? Muy encarnizada, ¿no?, en la defensa de sus amigos. Y además estaba dispuesta a pagar las consecuencias. O sea que este es otro punto en el que yo pudiera decirles, bueno, Lezama apunta como uno de los rasgos de la poesía de Fina, que Fina puede hacer estos versos largos a lo Claudel. Muchas gracias, buenas tardes ya casi, porque, otro de los grandes de la lengua y otro de los grandes críticos literarios desde la poesía, pero crítico al fin de nuestra lengua, que fue Lezama, le dijo esto a Fina, es con esos versos largos a lo Claudel. Y este poema, El salmista principal, es una maravillosa ilustración de ese verso largo a lo Claudel en Fina. Pero como el poema está dedicado a Sergio,
les voy a compartir otra cosita de los tesoros familiares. Por favor, puedes ponerme la foto de Medardo Vitier cargando a Sergio. O sea, Sergio Vitier, el guitarrista fabuloso que todos conocemos, el gran estudioso de nuestra música y de la música popular. Aquí es un bebé en las piernas de su abuelo Medardo Vitier. Algún día haremos, ojalá nos inviten, cuando estemos preparados, a hablarles de Medardo Vitier. Pero mientras ven la foto, les voy a compartir una anécdota que cuenta Fina sobre Sergio, chiquito, con su abuelo Medardo. Dice Fina de Medardo Vitier, de su suegro, del papá de Cintia. Resulta que Vitier admiraba a José María de Heredia, el francés, primo del cubano José María Heredia. En el Fígaro, José María, el francés, que tenía una gran fama, publicó un saludo a José María Heredia, el cubano, y comenzaba: desde la Francia, madre bendecida por la sublime libertad, qué bella. Y entonces dice Fina, él se la cantaba a Sergio cuando no quería dormir, y es lo único que lo dormía. En serio, dice Fina, en serio, cargaba al niño, ponía su cabecita en el hombro, comenzaba a cantar y Sergio se quedaba dormido. Medardo dormía a Sergio cantándole un poema que le dedica a José María de Heredia, el francés, a José María Heredia, el cubano. Es una bobería, pero tenía muchas ganas de compartírselo. Y entonces, para volver a Fina, es que son tantas cosas que me gustaría compartir. Imagínense que Cintio dice en esta misma entrevista de conversaciones con Rosamilian Elizalde, cuando José Martí cae en los ríos, encontraron en su traje un poema de Mallarmé. José Martí muere traduciendo, estaba traduciendo en la Manigua, y yo creo que sabiendo que estaba mirando a la muerte no solo de frente, sino también de muy cerca, y pues tenía en un bolsillito de su traje un poema de Stéphane Mallarmé, La chair est triste, hélas, et je lis tous les livres, que les dejamos en una maravillosa traducción de Alfonso Reyes, aquí también en La luz, por si quieren copiar el poema que Martí llevaba en el bolsillo de su traje cuando murió, y por si quieren leerlo en español. Entonces no los voy a fatigar más, voy a ir acercándome al final de estas descosidas fascinaciones mías que he querido compartir con ustedes, con algo muy, muy especial. Fina, por favor. Primero las imágenes. Les dije que volvería a esto. Fina escribió y compuso cancioncillas en francés. Y una de ellas es un poema conversacional, diríamos hoy, en el que son ella y Cintio, ella diciendo algo en francés y Cintio corrigiéndola. Puedes mostrar primero el libro, o sea, el libro, no,
una recopilación que hicimos nosotros, muy de andar por casa, con una bella ilustración de Fabelo. Pueden bajar, por favor, son estas cancioncillas francesas de Fina, compuestas, escritas en francés por Fina. Otra más, por favor. Ahí está. La última clase de francés, y vuelve Fina a utilizar esta expresión a mon profesor Cinti. Y era, o sea, el poema es sobre un ejercicio, poner dos ejemplos de adjetivos, bello y bella. Le soleil est beau, escribe Fina, y Cintio dice, bien. Beau est la rivière, dice Fina. Dice Cintio, no, no. Belle est la rivière. Beaux sont les chapeaux des dames qui passent en promenade d'automne sous les grands arbres. Y así sucesivamente. Pero de esto hay, y ahora sí, por favor, las fotos. Y si podemos poner la música mientras vemos las fotos. Silvia, la esposa de José María, grabó a Fina cantando sus cancioncitas en francés. Y por encima de eso, o sea, sobre esta grabación de Fina, cantando con letra y música de Fina, José María, para ustedes, para nosotros, tocó el piano. Y entonces, así quiero terminar. Fina García Marrús, letra y música de Fina García Marrús, acompañada al piano por Cintio Vitier, con mucho cariño para Ediciones La Luz y su público. Dans la pierre française. Cette expression de jeune fille Marie dans la pierre française. Bravo.